Bienvenido, bienvenida a Resintonizados, un espacio que baja el ruido del mundo y también te conecta contigo. Somos Coté y Boris y hemos creado este podcast con la finalidad, ¿cierto?, de conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía y también nuestro espíritu. Aquí hablamos de transformación real, de espiritualidad, de mentalidad expansiva, salud integral y también herramientas como los aceites esenciales. Porque cada vez que te detienes a escuchar, te resintonizas. Y no estás solo, estamos juntos en esto. Así que damos la bienvenida, Coté, aplausos, ¿cierto?, por este primer episodio que se denomina Despierta. Despierta. Y despertar, para mí, ¿cierto?, y para ¿Estás nosotros, despierto? estoy despierto hoy día, demasiado Bien. despierto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos aquí. ¿Dónde estamos? Dile, Estamos por favor, a la aquí. audiencia dónde estamos. Estamos en el Bar 55, Café Cosas Ricas, tremendo spot. Miren Tremendo esto, spot. tremendo spot. Salud. Salud por esto. Salud, hecho. Y tenemos aquí mi preferido. Este es la Golden Milk Maravilloso. de Café Cosa Rica. Mi favorito es el espresso doble. Eso, no, Así intensidad. Así Boris, que súper intensidad. despierto. Súper despierto, Boris. Súper despierto hoy día. Como les comentaba y como te comentaba, Coté, despertar no es volverse otra persona, sino que más bien es recordar lo que somos, lo que tú eres. Y yo quiero partir este podcast preguntándote, ¿cierto?, ¿qué es para ti despertar en primer lugar y cuándo y dónde y cómo ¿Ya? despertaste? ¿Cómo desperté? ¿Cómo Guau. despertaste? No hoy día, sino que despertar, ¿cierto?, Mira, hoy de la día conciencia. desperté. Me desperté en mi cama. Sí, estuvo piola. No, despertar. Yo creo que, bueno, es algo como paulatino igual. Entonces, ha sido un momento clave de mi vida, fue cuando tuve un accidente. El año 2015. Vamos a hablar de una parte como no tan bonita, pero yo creo que ahí, a veces la vida como que te pone como alarmas. Yo siento que te va mostrando el camino como sutilmente, pero a veces como que la vida te dice así como que ya basta. Claro. Se acabó la wea, se acabó. Tienes que despertar ahora. Así que me veía un chancacazo el año 2015. Yo iba de copiloto y me saqué la parca en ese momento para fumarme un pito. Ah, mira. ¿Sí? Y sabes que yo carreteaba mucho en ese entonces. Mi vida giraba en torno a foco mental de carrete y el trabajo, pero carretear básicamente. Y ese día anterior no había carreteado para salir a hacer un trekking en la mañana. Ya. Bueno, y por cosas de destino me saqué el cinturón para fumar marihuana. Y nos chocó un auto, yo estaba sin el cinturón, nos tocó un auto por el lado mío, nos dimos los trompos y chocamos contra un árbol. Esto fue en Providencia, en Santiago. Y me pegué en la cabeza, literal. Me pegué en la cabeza ahora de Aquí estamos. Y aquí estoy. Gracias a eso aquí estamos. Gracias a eso que estamos. Y, Pero fue algo que fueron no, a la... quedé con estrés postraumático que no fue nada grave. Ah, ya. Nada físico. O sea, quedé como con una cuestión en el ojo y todo como machucones por dentro. Después como que la sangre bajó así como en el labio, todo así como horroroso, digamos, la cara toda inflamada, o sea, pero nada grave. ¿Cachai? Pensaron que había un desprendimiento de retina, no había desprendimiento de retina. Qué bueno. Sí. Así que bien por ese lado, pero quedé con un estrés postraumático así como brutal. Claro. ¿Cachai? Como que realmente yo veía un auto en la tele y me ponía a llorar, ¿cachai? Y caminaba por todos los edificios así como pegada a los edificios, así como ya. Bueno, entonces, cuando pasó esto, me aislé muchísimo de todo el carrete, no quería hacer nada, no quería salir, estaba encerrada en mi apartamento. Y me recomendaron una sesión de canalización de energía, porque ya la crisis existencial, bueno, me pasó eso, me pidieron el departamento donde vivía, terminé con un pololo, así como que ya, bueno, O sea, la vida, no fue solamente No, como no, el impacto no, físico, no. sino que desencadenó muchas cosas más. o sea, terrible. Yo me acuerdo que iba en Osorno, después porque me fui para Osorno, mi mamá me fue a buscar a Santiago a pasar como mi licencia. Iba en Osorno caminando y me llama la dueña del departamento para pedirme el departamento y así como que paré así y me puse a llorar así como que, weón, ¿qué más puede pasar en este momento? ¿Qué querés de mí? Sí, tal cual. Y nada, pues tomé esta sesión que una amiga me recomendó, una amiga muy querida, la Mariana, que yo sé que va a escuchar esto, así que te mando un besito. Y me recomendó la canalización. Bueno, y ahí fue un antes y un después en mi vida, porque descubrí que había algo más que no era como solo lo material, ¿cachai? Claro. Y ahí partió el camino, porque uno se despierta, digamos, y es como que ya, te sacan la cortina, pero parte la cosa. Bacán. Y eso es como más o menos el resumen, porque Claro. nosotros hablamos harto y tenemos que igual tratar de hacerla corta. Acotados. Exacto. Intentar ser acotados. Intentar ser agotado. De Entonces, hecho, el timing ahí, vamos a decirle a Cayo que ponga el timing. el time, sí, necesitamos el reloj, porque si no vamos a hablar 3 horas. Ya. De todas Entonces, maneras.
O sea, tu despertar fue a través de un golpe Sí. que te dio la vida, ¿cierto? Ya físico, y eso físico pasó a algo más espiritual, Claro, yo creo podríamos que decir. si no te das cuenta como sutilmente, la vida como que te va poniendo como... Te va diciendo sutilmente cosas, te va mostrando el camino, pero si tú no haces caso, no le haces caso al corazón, no le haces caso por el camino, digamos, o no sé, pues te inhibes con sustancia, o lo que me pasó a mí, ¿cachai? Como al final la vida dice como, ya, loco, Claro, ¿cachai? Entonces ahí empecé a despertar. interesante. Interesante. Así que, bueno, a mí me gustaría saber, para no hablar de mí todo el rato, Es la idea. tu despertar. Mi despertar espiritual, propiamente tal, fue el 2011, más o menos. Ese fue como ya el que también me hizo como el momento, ¿cachai? Ya. No obstante, antes siempre tenía como micro despertares y yo sentía de que no podía, no encajaba, ¿cierto? Como que pasaba algo y ese algo para mí era como, ¿qué me pasa? Como que no entiendo, ¿cierto? No me entiendo en primer lugar y en segundo lugar como que no entiendo las cosas de la vida en general. Entonces siempre fui en la búsqueda de cosas, Ujú. desde muy chico. Siempre fui el freak de la familia, siempre fui el raro de los amigos, ¿cierto? El que se vestía de negro, etcétera, y como de esa onda, de esa línea. Diferente. Diferente, claro. ¿Lo hacías con intención eso de ser diferente? ¿Tú te das cuenta? ¿Querías ser diferente o te sentías raro? Yo me sentía raro, Ya. siempre me sentí raro, me gustaban siempre cosas raras. ya. Música rara, lectura ¿Pero lo rara. estabas disfrutando en ese momento o como que lo pasabais mal? Mira, yo disfrutaba las cosas raras, ¿Ya? pero también al mismo tiempo sentía que lo pasaba mal, como que había Queríais una angustia. pertenecer. Quería pertenecer a algún clan, a alguna tribu, pero en verdad No había. no me encajaba, no me Ya. encajaba. Entonces el año 2011 conozco a dos grandes curanderos de la selva acá en Chile ¿Ya? y ese fue el momento de mi despertar máximo. Porque 2011. 2011, tuve una experiencia. Entonces, perdón, Ok, vamos a tomar 11, no, estamos recién en el desayuno, el desayuno. en la previa. Ese fue como el despertar de real, por así decirlo, porque antes siempre tuve como micro despertares que no cachaba y como Ya, que me pero descuadraba más, ¿cachai? Quiero profundizar. Profundicemos. Cuando los conociste, ¿qué pasó cuando los conociste? ¿Ya los conociste? ¿Buena onda? ¿Hola, cómo Cuando estás? los conocí ¿O- fue una ceremonia específica en Santiago. Ah, ya. Invité a mi vieja, me acuerdo, porque mi mamá también estaba así como con un tema existenciales. Entonces le digo, vieja, vamos, ¿cachai? Esto nos va a hacer bien. Y había salido ya de por qué kinesiología. ¿Por qué fui? Porque andaba buscando cosas, po. Ya. Entonces desde muy chico siempre busqué cosas y desde pregrado, desde la universidad también siempre busqué cosas. Hice Cosas que te hagan sentir bien. cosas que me hagan sentir bien, como Ya. terapia, hipnosis, reiki, no Buscando. sé, buscando, siempre en la búsqueda, Ya. busquilla. Y el tema fue que en ese momento, cuando conocí a estos curanderos en esa ceremonia, ahí entendí, ¿cierto?, lo que buscaba. ¿Qué buscabas? Y fue como un resumen. Esa pregunta la vamos a responder en la segunda temporada, así que no se vayan. No, lo que viví fue un resumen, como de todas estas micro experiencias extrañas que eran para mí, porque mi conciencia o la parte cognitiva no entendía, ¿cierto?, lo que era. Ujú. Como, no sé, escuchar voces, ver sombras. Ah, ya, pero vamos a eso. ¡Ah! Vamos a eso, ya. Bacán. Te despertaste ahí, pero ahí integraste, yo Ahí, creo. ahí fue ¿Entendiste como qué te estaban el diciendo? prólogo de la integración. Ya, vamos para allá atrás. Prólogo. Entonces, vamos para atrás. Sombras. Sombras, ¿Qué veías? ¿Cuándo empezaste a ver cosas? ¿O de siempre? desde chico. Ya, pero ¿qué edad? Hace 8 años. Primera visión. Primera visión, 4 años, me acuerdo. 4 años. 4 tenías años. tú 4 años. Sí. Wow. Clásico amigo imaginario. ¿Ya? Y amigos. ¿Ya? ¿Tú ¿Cachai? los veías? Así. O ¿los sea, veías según te yo los sí, pues, imaginabas? era real. Ya, pero tú los veías. Sí, pues era real. Ya. Y conversaba con ellos y... Porque soy hijo único, ojo. Ya. Un Ahí dato está. freak. Yo fui hija única hasta los 9. Imagínate. ¿También veis cosas? Una vez vi una wea, pero no sé. Ni tan wea. No sé. No, pero cuéntame tú, por favor. Yo quiero saber de esto, ¿ya? Entonces, 4 años. 4 años, en una casa X veía cosas, ¿cierto? Y hablaba con esas cosas. Y me Pero gustaba ¿cómo mucho el eran arte. esas cosas? Que no me acuerdo, no te puedo como expresar, pero Ya. yo sabía que hablaba con cosas que no vivían en mi casa, o sea, que no eran humanos, ¿cachai? Wow. Que no eran Ya. humanos. Entonces, en esa misma línea siempre fue como conectar con ese mundo interno, ¿cierto? Distinto, loquillo. En ese momento para mí era normal. Entonces, lo que me pasaba después, ya un poco más grande, es que es como que sentía lo que la persona pensaba. ¿Sentías lo que la persona... ¿A qué edad? ¿También? De haber sido 10, 12 años.
¿cachai? Entonces eso... Ya, pero descríbeme eso. ¿Cómo lo sentíais? Sentía, es como si yo estaba contigo y una amiga o un amigo y sentía lo que esa persona estaba pensando. Como que me iba en ese rollo, pues, ¿cachai? Y sentía si estaba angustiado o podía describirla internamente, así como esta persona está así, así, asá, sin saber yo, obviamente, qué significaba, pues, ¿cachai? Claro. Y sin tampoco ¿Y lo profundizar. verbalizabais? No, ¿Te lo dejáis para nunca adentro? verbalicé nada. Ah, mira. Entonces, ese tema también fue Bien interesante. hermético. Bien hermético y bien introspectivo, ¿cachai? Como siempre para adentro. Entonces, ese tema también fue quizá algo que me motivó a ir buscando cosas, soluciones para yo también expresar, ¿cachai? Todo ese mundo que tenía ahí guardado. Po. Y esta ceremonia hizo de que todo se expresara. Después podemos conversar un poco más de esa ceremonia. De la ceremonia, claro. Ya. Porque si no estaríamos aquí todo el día y no es la idea y no queríamos que nadie se aburra. Perfecto, ya. ¿Qué es para ti el despertar espiritual? Para mí el despertar espiritual es conectar con, en primer lugar, tu propósito. En segundo lugar, con reconectar con lo que estás viviendo. Porque digo reconectar porque no porque hay que resintonizar. Correcto, porque hay que resintonizar, porque a veces no sabemos que estamos sintonizados. Entonces tenemos que volver o traer a la conciencia de que estamos viviendo eso. ¿Cachai? Como que siento que tenemos que recordarnos que estamos en esto, como ahora, ¿cierto? En este lugar hermoso, tomando un café, ¿cierto? En una conversación muy entretenida, etcétera, etcétera. Entonces, propósito, en primer lugar. En segundo lugar, volver a recordar dónde estamos. Y en tercer lugar, volver a conectar con lo cotidiano. Creo que eso es como el resumen, yo creo, de lo que he aprendido todos estos años. Despertar espiritual. ¿Qué te parece? ¿Me parece? ¿Te parece bien? Sí, sí. Solamente acotaría, bueno, es que obviamente cada visión, digamos, individual es diferente, pero acotaría que para mí el despertar espiritual es como darme cuenta que hay algo más que la vida como... Porque para mí fue un antes y un después en el sentido de que yo era como muy práctica, ¿cachai? Muy científica, como que si no me decían que esto era así, porque esta molécula con esta molécula hacen tal acción, no existe. Claro. No hay nada más, ¿cachai? Entonces como que como tal cual lo hice, como despertar el espíritu, así como que me di cuenta que había algo más, ¿cachai? Claro. Que estaba como aquí mismo, que no se ve, y pero que está todo pasando. Y está todo pasando, y finalmente como poder integrar eso a la vida ha sido un trabajo desde el año 2015 hasta ahora, han pasado 10 años y todavía sigo integrándolo como en el diario vivir, porque uno igual se va como a la Matrix y a lo tangible y te perdí un poco y no lo traís como a la casa todos los días, pero creo que para mí es eso, como darme cuenta que es un todo, que es parte de y como tratar de vivirlo, que finalmente es como lo que decís tú. Bacán, sí. A mí me pasó un poco al revés, siempre fui como bien expandido y después me fui a lo muy científico y después intenté como unir, ¿cachai? Esas dos líneas, como esas dos perspectivas. Sí. Bien. Bien. Interesante. Sí, súper interesante. Yo creo que es importante poder conectar con eso. Y hablando también de que los dos somos profesionales de la salud, ¿cierto? Somos como quizás más, o tenemos una mentalidad, ¿cierto? Más científica, como tú decías, conectar con que hay algo más y algo más trascendental y más complejo y que no tenemos todo el control. No es un paper, no es una, ¿cierto? Es algo mucho más allá, po. Sí, es mucho más complejo. Sí. Bueno, igual también traer como la idea comunicativa, digamos, es como traer un poco la espiritualidad a algo cotidiano, ¿cachai? Como algo así como que en realidad, claro, ya el despertar espiritual, por ahí yo tuve un accidente, ¿cachai? Claro, te pegaste la cabeza. Me pegué la cabeza, literal. Tú viviste una experiencia como que te integró todo esto como con estos guías espirituales, por decirlo de alguna forma, o no sé, ¿eran chamanes? ¿Sí? Chamanes? Curanderos. Curanderos, ¿ya? Pero hay veces que los mensajes o que la forma de despertar o que te das cuenta de algo, finalmente elevar la conciencia o darse cuenta es como en el diario vivir, ¿cachai? Como ir despertando y dándote cuenta de cosas, como que la expansión de conciencia, por decirlo de alguna forma, o esta manera de como el despertar de conciencia es tan simple como darme cuenta de algo que no me daba cuenta antes, ¿cachai? Como que antes yo no me daba cuenta lo mucho que yo evadía mi inseguridad, lo que me sentía sola, por ejemplo, carreteando. Yo no podía estar sola en mi apartamento en Santiago. Yo siempre hacía panorama. Era la que hacía los carretes, ¿cachai? Siempre estaba con gente, siempre buscando, ¿cachai? Y no me daba cuenta de que lo incómodo que era para mí estar conmigo. Claro. Sola. Hablar conmigo, ¿cachai? Como internamente. Como esa, la loquilla que habla aquí adentro, así. Y nada, pues como traerle un poquito más a lo cotidiano, como a esa
cosa que es más simple. Sí, algo que ¿Cómo me- traerías tú tu espiritualidad? Sí, algo que creo que también es súper trascendental es como traer toda esa volada, ¿cierto? Traerla como a lo físico. Ajá. Y creo que eso es lo que más me ha costado a mí y en general como la gente que veo, los pacientes, consultantes, etcétera, es como lo que más cuesta de integrar eso en lo cotidiano y por eso vuelvo como a recordemos de que la magia está acá, ¿cierto? Un macho una vez me dijo el mundo espiritual del mapuche es esto mismo, pero 1000 veces más brilloso. Qué bonito. Y lo encontré interesante, porque claro, es como que estás viendo con otros ojos, con otra perspectiva, ¿cachai? Estás como mirando el gran angular y eso obviamente cambia tu realidad. Y eso cambia obviamente toda tu forma de pensar, de sentir, de accionar, ¿cierto? De cómo comunicarte, etc. ¿Y cómo traería ese despertar acá? Recordándome en primer lugar. Es como, hey, bueno, estamos vivos, estamos aquí, estamos bien, ¿cachai? Tenía un cuerpo, tenía un templo, tenía una familia. Y recordar eso, porque nuestra mente, como esa loca, ¿cierto? Que tú decías ahí, está siempre ahí como, oye, tenés que hacer esto, Sí, esto, sí, y sí. siempre para afuera y nunca para adentro. Entonces, el recordar que somos seres, ¿cierto? Espirituales y tenemos como esta misión o compromiso de vivir un poco más consciente en la vida cotidiana, creo que es clave. Creo que es Claro. clave. Y para eso tenéis la respiración, tenéis contacto con el cuerpo. Herramientas. ¿Vamos a hablar de herramientas? Vamos a hablar de Sí, herramientas. hablemos de herramientas. Eso. Hablemos de herramientas. Herramientas para despertar. La primera para mí fue el silencio. Mira. El silencio a callar un poco esa loca, ¿cierto? Que está ahí como siempre dándonos, po. Y nos está dando de que no lo podemos hacer, ¿cierto? Las creencias limitantes, las creencias de nuestros antepasados, etc. Entonces, cuando nos vamos al silencio, nos escuchamos. Tú igual eras más introspectivo, o sea, estaba ahí, habitaba mucho ahí en el silencio. Yo habitaba mucho en el silencio, Yo lo pero de evadía. forma inmadura, Claro. siento yo. Sí, po. Y era incómodo tal vez. Era súper incómodo. Por eso que siempre buscaba cosas, po. Claro, muy bien. Bueno, yo creo que para mí la primera herramienta tiene que ver con la canalización de energía. Como descubrir una herramienta que tal vez alguien me ayudó, Claro, ¿cachai? claro. Porque yo estaba en una crisis existencial profunda y todo lo que les conté, digamos, y busqué como alguien que me ayude. Pero después yo pasé de esta canalización que alguien me hizo a mí, como a que finalmente aprender a hacerlo para mí misma, yo, ¿cachai? Como que nadie me ayude y poder como vivirlo, ¿cachai? Entonces como que, bueno, y la canalización finalmente es como un estado meditativo donde tú puedes recibir información y es donde yo más he aprendido cosas, Maravilloso, como ahí conectada como con esa dimensión, pero consciente, ¿cachai? claro. Y creo que es el lugar que más he aprendido. Entonces, vayamos anotando. Pues, número 1, Ya. silencio. Número 2, Canalización de energía. canalización. Número 3 te la voy a dar yo para que estemos ahí. Sí, sí. El pase, dale, el pase, ping-pong, el ping-pong. ping-pong. Las plantas, Las plantas. las plantas. Lo que a mí realmente me hizo darme cuenta de la vida son las plantas. Mm. De Ayahuasca, real. ¿o no? Sí, enteógeno. O sea, el enteógeno fue... What? Enteógenos. Ya, en español. Enteógeno significa Dios dentro de uno. Ya. O dentro de sí, ¿cierto? Ya. Entonces, dentro de eso tenemos muchas plantas, o un reino vegetal increíble. Está la ayahuasca, está el guachuma, están los hongos psilocibios, está el floripondio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya. Entonces, cuando uno toma ese brebaje, te hace conectar con lo que tú eres, con tu mundo espiritual, y finalmente con esto de que hay algo mucho más grande que uno, y que esto es un, como dicen por ahí, es un sueño, es como una ilusión. Dirigió eso. Brígido. Sí. Es como un Me da como Kamehameha, justo, sí. así máximo, ¿cachai? Y unas cachetadas por todas partes. Entonces las plantas, ya sea desde plantas medicinales como una menta, Ujú. hasta una planta maestra, un enteógeno como... Enteógeno, me gustó ese. enteógeno. Acabo de aprender algo nuevo. Eso. O psicodélico, hoy en día está muy en boga, ¿cierto? El tema de los psicodélicos. Como la ayahuasca, ¿cierto? Van a hacer de que te recuerdes. Ujú. Y el recordar es volver a la humanidad, es volver a lo que somos, a lo sagrado que somos. Ajá. Y eso es, para mí, lo más power. Las plantas. Por eso vamos a las plantas. Tercero, entonces, las plantas. Plantas Bueno, como dijiste las plantas, yo voy a ir ping-pong. Aceites esenciales. De las plantas. de las plantas. Principio Sí. bioactivo. Sí, principios bioactivos. Creo que, bueno, dentro de mi camino igual forma parte como el tema de ir haciéndome consciente en el momento a momento, en el día a día, ¿cachai? Como en eso de traerme a casa como todo el rato, como estar aquí y atenderme y ser consciente de que, mira, me siento frustrada, me siento, etcétera. Claro. ¿Cachai? Como ir viendo eso y poder atenderlo con una planta, con el aceite esencial, que es como
esta molécula que se extrae de la planta bien concentrada, y poder ir atendiéndola como todos los días, ¿cachai? Como no dejarme estar, por decirlo así. Bacán. No soltarme. Y ahí quizás algo que a mí me gusta harto es como el aceite esencial, que puede ser incorporado de muchas formas, ¿cierto?, en tu vida, pero nos recordamos de la respiración. Respiración, Quinto, respiración. O podría ser cuarto después de aceite esencial. Cachipún. eso, bien, respiración. Porque la respiración va a hacer que tú te recuerdes que estás aquí. Entonces, si yo nunca respiro consciente, no respiro, estoy en apnea o hiperventilo, no doy esta posibilidad que el cerebro se dé cuenta de que realmente estoy aquí y que no pasa nada. Porque si yo no respiro, el cerebro empieza como en estado de alerta. Entonces, cuando tengo un aceite esencial, voy a respirar. Respiro. Y ahí me recuerdo porque conecto con la amígdala, el hipocampo, ¿cierto? Bueno, distintas cosas que siguiente temporada estoy dando todo lo... Estamos dando todo en uno, todo en toda uno, la carne en la parrilla. al toque, Ya, de pero una. quiero, bueno, con la parte de la respiración, y bueno, nosotros que trabajamos con los aceites esenciales y todo esto, hay una cosa súper bonita de la respiración que es como una analogía, por decirlo así, que es como el marcapaso del cerebro. Me gustó mucho como esa analogía, donde nosotros cuando respiramos, como que volvemos a resintonizar nuestro cerebro, ¡chum!, a que todas las neuronas como que se sintonicen, ¿cachai? Y tú vuelvas a hacer como algo o concentrarte en alguna cosa, ¿cachai? Como Claro. con todas las neuronas así como, ¡tum!, despiertas, ok, estamos todas aquí, atentas a ti, atentas a lo que vas a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy aquí, hablando contigo. Claro. ¿Cachai? Te traes. Estoy aquí trabajando, estoy aquí ¿cachai? tomando un café. Respirando, se me había olvidado respirar, ¿cachai? Que estaba respirando superficial. Claro. Qué bueno que lo recordaste. Sí, no, la respiración es clave y es lo más económico, fácil, barato y poderoso a nivel de Perfecto. salud. Oye, bueno, entonces como estábamos hablando de esto, ¿Se puede abrir esto, no? te saqué el incienso porque Estamos cruzados. estamos cruzados. Está bien. Incienso, energía masculina, Gracias. mirra, Mirra, energía femenina. pero está medio dura la cosa. No, esa- está buena Sí, igual, sí. Ya, pero pongámonos un poco, aprovechemos. Como dicen los chinos, equilibrio yin-yang, ¿cierto? No, es que la mirra no cae nunca. No, la mirra porque no cae. Es una resina un poco densa, pero poco. Y esto es clave, solamente como un tips. Esto es clave porque una de las cosas que me di cuenta, ¿Qué te diste cuenta? una de las cosas más importantes que me di cuenta es que si queréis trabajarte, Cote, ¿Ya? Me Tienes quiero que- trabajarme. si me queréis quiero trabajarte, tienes que trabajar ¿Ya? a los que te trajeron al mundo, Ay, sí. mamá y papá. Qué Por eso bonito que esto. esto está, pero Sí, bomba. para partir, me encanta. Como padre, madre, ¿cierto? La energía de nuestro origen. Como Sí. muy importante. Poder honrarlos. Poder Yo sé que es honrar. difícil. Yo sé que a veces es difícil como honrar todas las partes o las experiencias que has tenido de vida. claro. Pero voy a hablar de esto, así como muy breve. Intentemos que sea breve. Intentemos que sea breve ya, porque las canalizaciones de energía, una de las cosas que ha salido mucho tiene que ver justamente con eso, y cómo nosotros a veces idolatramos a los padres y los ponemos como en un pedestal inconscientemente, porque como son nuestros padres deberían hacer tal cosa. Como es tu papá, él debería haber sido súper comprensivo, súper cariñoso, súper así abrazador, etcétera, Claro. etcétera. Mi padre me abandonó y yo lo conocí a los 25 años. No le tengo rencor, pero había una parte de mí que no estaba completa porque no estaba la figura así como padre biológico ahí, ¿cachai? Claro. Estuvo mi otro padre, que es como mi papá de toda la vida, pero había algo que realmente faltaba. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Es porque cuando nosotros idolatramos a esa figura física terrenal, se nos olvida que son humanos, que se equivocan, que Claro. nos van a, no sé, Sí, po. faltar el respeto de repente, humillarnos, o diferentes cosas que pueden hacer nuestros padres físicos, biológicos, pero la energía y el honrarlos y poder honrarlos como humanos y respetarlos es lo que va a permitirnos a nosotros entenderlos como vehículo de viaje a la Tierra, como por aquí salí a la Tierra, ¿cierto? Aquí llegué, y poder respetar también su condición humana, que se equivocan, etcétera, y no idolatrarlos, Claro. ¿cachai? Porque esa memoria tiene que ver con nuestra memoria ancestral de que padre y madre son perfectos, ¿cachai? Pero es en realidad la energía de como el padre, ya me estoy yendo en la bola, pero padre Dios, ¿cachai? Vayámonos en la bola, está bien. Madre tierra, Sí, po. eso es lo perfecto, Es ¿cachai? que es el arquetipo, finalmente, lo Exacto. más inconsciente y profundo. Claro, pero a veces nosotros ese arquetipo lo traemos como al físico, po, ¿cachai? A mi papá, a mi mamá, y debería ser así. Claro. No, pues la madre tierra es la celestial, la perfecta, la que siempre me contiene, siempre está acá, po. O sea, yo estoy viviendo gracias a madre tierra, ¿cachai? Y a veces nosotros nos equivocamos un poquito y lo ponemos en ese arquetipo humano, ¿cachai? Y esperamos todo de esa madre, po. ¿Se entiende lo que Sí, estoy diciendo, yo no? creo que se entiende perfecto y Qué bueno que se entiende. espero que ustedes también lo entiendan. Sí, la idea. Ojalá. Si es que no, después nos escriben ahí un mensaje. Nos preguntan todo lo que tengan que preguntar.
Sí, yo también entendí de que tenía que trabajar mucho. Y yo creo que todos, todes, no creo que solamente nosotros. Sí, no, En totalmente. algún momento en tu vida siempre vaya a decir, tengo que trabajar mis cosas, y cuando te das cuenta de esas cosas, son patrones que a lo mejor venían de papá, mamá, del árbol, ¿cachai? Etcétera. Así que, ¿qué mejor que trabajar con los aceites esenciales, que son la medicina más concentrada de las plantas medicinales que tienen los principios bioactivos, como para este capítulo, primer episodio, ¿cierto?, de este podcast Resintonizados, el incienso y la mirra. Tremendos Tremendos. aceites. O sea, va a partir con todo. Y otro tips, qué mejor que la mejor calidad, ¿no? Yo llevo años trabajando y estudiando las plantas medicinales, Sí, tú me ganáis. fitoterapia, herbolaria, etcétera. Y antes usaba X aceite, no lo voy a nombrar acá, No, ¿para qué? pero cuando descubrí Oterra, la verdad es que me cambió la vida. Y la vida de mis consultantes también, de mis pacientes. Así Bacán. que, qué mejor calidad que Oterra. Tips para ustedes. Tips, sí, Tips. totalmente. ¿Qué te parece si es que dejamos una tarea para la audiencia? ¿Ya? Me encanta. ¿Cuál ¿Cuál es la se- tarea? No sé, po. Piénsalo. Ok. Te di el pase. Te di el Este pase. Ya. Vamos a dejar una tarea entonces para que ustedes aprendan a despertar. Elegir una herramienta, primero que todo. Esa va a ser la tarea. Para elegir una Dimos herramienta. 5. Sí, demos 5. Dimos 5. ¿La resumimos? Podemos resumirla. Ya. Número 1, Se me olvidó. Silencio, silencio. silencio. Número 2, canalización. Canalización. Bueno, puede ser ahí como la meditación y entrar en ese espacio. Claro. Número 3, plantas medicinales. Número 4, aceites esenciales. Y número 5, respiración. Perfecto. Sencillo. Sencillo. Elige una. Elige una, practícala. Puede ser hoy día y nos cuentan, porque la idea es que obviamente tengamos ahí como... Claro, practícala y después llévala a tu cotidiano y genera esa conexión con la herramienta. ¿En qué te ayudó, cierto? ¿Qué te entregó? Creo que eso es clave. Eso. Así que la tareita para este primer capítulo de César, lo pasé increíble, Cote. Yo también. Excelente. Nos veremos en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Si es que nos da la vida. Si es que nos da la vida, así que se puede. Si es que los audiovisuales nos dejan. Maravilloso. Entonces, si esto te resonó, dale un likes, compártelo, guárdalo, y nuestra misión siempre se va a expandir con ustedes. Nos vemos. Nos vemos.